Perfecto, pues buenos días a todos. Les agradecemos mucho que se hayan conectado a nuestra conferencia de prensa. Les presentaremos nuestras cifras semanales sobre el impacto de COVID-19 en la industria. Y tiene la palabra en primer término Juan Patricio Riverol, vicepresidente de AMIS. Buenos días a todos. Muchas gracias en acompañarnos en esta mañana del 10 de diciembre. Y vamos a iniciar con la presentación de la información relativa a los casos de siniestros, de reclamaciones presentadas por gastos médicos a las compañías aseguradoras asociadas a AMIS. Aquí vemos las gráficas, como ya hemos comentado en semanas anteriores, mantienen una tendencia más o menos regular. Ya estamos en 7,221 millones de pesos, que a través de prácticamente 18,500 casos de reclamaciones que se han presentado al sector asegurador. El costo promedio en la atención hospitalaria está en 390,000 pesos. El mayor caso, bueno, destaca de 29 millones de pesos. Aquí todavía no vemos, como comentábamos también la semana pasada, aquí no vemos el repunte que las cifras oficiales nos muestran. Pues todo esto puede llegar, o normalmente llega rezagado a las aseguradoras. Entonces, esto probablemente en semanas posteriores, futuras, veamos ese pico, ese repunte en casos, en enfermedades. La siguiente, por favor. Aquí vemos el mapa de la República Mexicana y vemos cómo se distribuyen, en donde prácticamente el 60% de los casos están entre la Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León y Jalisco. Aquí creo que vale la pena, por ejemplo, comentar el caso de Veracruz, donde es un estado que tiene un número pues, relativamente importante de casos y donde curiosamente están operando bajo un semáforo color verde, o sea que prácticamente hay una actividad sin ninguna limitante, aun cuando hay un repunte y parecido al que hay en el resto del país, pero ahí es pues, un poco aparentemente las incongruencias de la falta de homologación, digamos, en los criterios de aplicación de las medidas preventivas. La siguiente, por favor. Aquí tenemos la tasa de letalidad, donde vemos que la población asegurada tiene una tasa considerablemente menor, prácticamente de la mitad de lo que tiene la población en general, así como el contagio está pues prácticamente en una tercera parte de lo que es en la población general. Y esto es, bueno, pues, seguramente porque la población asegurada tiene un acceso más inmediato y más, digamos, oportuno a tratarse, a ir con un médico, a un hospital, porque tiene el beneficio de tener un seguro de gastos médicos. Vamos a pasar a la siguiente. Aquí vemos la distribución por edades, donde el 49% de los casos están entre las personas de 30 a 49 años, prácticamente la mitad. Y si eso lo ampliamos hacia las personas de hasta 59 años, pues estaríamos llevándolo eso prácticamente a un 75% de los casos, estarían entre los 30 y los 59 años. La siguiente, por favor. El monto de las indemnizaciones, bueno, se reparte más o menos en forma similar, aun cuando la tendencia sí, bueno, en los montos, pero digamos en el número de casos, en el monto total está repartido como aquí lo vemos, en donde entre personas de 55 y entre las indemnizaciones más altas son las personas de 50 a 59 años y el contagio más elevado entre las personas mayores a 70 años. La siguiente, por favor. Aquí vemos la distribución entre género y vemos que el género masculino pues, representa el 70% de los casos, tanto de atención como en los montos indemnizables. Claramente
por lo menos para esta pandemia, el sexo débil definitivamente somos los hombres. La siguiente, por favor. Y aquí vemos los costos. El costo promedio que ya mencionamos en la primera gráfica son 390,000 pesos. Y vemos cómo esto va creciendo dependiendo de si es solamente un internamiento hospitalario o si se va complicando y va pasando a las unidades de cuidados intensivos o a las de intubados, en donde ya los costos promedios se elevan sustancialmente hasta llegar en promedio a los prácticamente 3,700,000 pesos. Aquí vemos las personas, los lamentables fallecimientos, pues tenemos que el 30% prácticamente está entre las personas de 50 a 59 años, y tendríamos otro tanto, más o menos, entre las personas de 60 a 69. Entonces, prácticamente el 60% de los fallecimientos están entre los 50 y los 69 años de edad. La siguiente. Y hasta aquí está, yo les reporto, les he presentado lo que tiene que ver con las indemnizaciones de gastos médicos, y le cedo la palabra a nuestro director general de AMIS, el licenciado Recaredo Arias, para que nos hable sobre el seguro de vida. Muchas gracias, Juan, muy amable. Buenos días a todos. Nuevamente agradecemos mucho su presencia, su participación en esta conferencia de prensa y su interés por la que generamos en el caso particular, lo que tiene que ver con los efectos de COVID-19 en el sector asegurador. En lo que corresponde al seguro de vida, llevamos 33,190 casos de personas fallecidas con un monto promedio de 218,000 pesos. Sigue siendo el caso más caro, el de 68,5 millones de pesos que tuvimos en los principios de los efectos de esta pandemia. El monto que tenemos total ya acumulado de indemnizaciones es de 7,229 millones de pesos. Esta semana tenemos un incremento de 4,2% en monto y de 4,45% en número de casos. También tenemos que en lo que corresponde a cómo se distribuye geográficamente el efecto de las indemnizaciones en vida, son 3 los estados en los que se concentra el 40%, 4 de 10 casos, que son la Ciudad de México, el Estado de México y Veracruz. Como bien decía Juan Riverol, en efecto, tal vez no es tan grande el número de casos de indemnizaciones de gastos médicos, que sí lo es, pero en el caso de vida es el tercero, y también en la cobertura solidaria. La Ciudad de México tiene el primer lugar, en segundo lugar el Estado de México y Veracruz el tercero, y luego siguen los casos de Sinaloa, Tabasco y Jalisco. Por lo que corresponde a la distribución por grupos de edad, a nivel de decenios de edad, el primer lugar lo sigue teniendo en número de fallecidos indemnizados por seguro de vida, con 10,287, lo tenemos para de 50 a 59 años, y prácticamente en una cantidad muy semejante, con 30,7%, que juntos hacen el 62% del total, para las edades de 60 a 69 años. Después tenemos con 16% el grupo de edad de 40 a 49 años. En lo que corresponde al número de casos de indemnizaciones pagadas, pues también, si el número mayor de enfermos es el sexo débil, que es el masculino, igual pasa con el número de indemnizaciones también por vida, en donde 7 de cada 10 casos de indemnizaciones es por hombres, y el 29% por mujeres. Y en cuanto a monto,
en hombres se han indemnizado 5,724 millones de pesos y en mujeres 1,505 millones de pesos. Lo que corresponde a cómo va el desarrollo de los costos más grandes en la historia del seguro, pues como ya lo habíamos comentado, ya pasó al 6º lugar los efectos de esta pandemia, con una indemnización de 717 millones de dólares, aquí convertido a dólares la suma de lo que hemos indemnizado por gastos médicos y por vida, y pues es ya una cantidad bastante superior a lo que fue el sismo, el 7º lugar del 7 de septiembre. Vemos cómo ha ido evolucionando esto del lugar 19 a ser ahora el 6º evento asegurado más grande, y como ya lo habíamos dicho, si lo vemos a retención, pues es muy alto. Y bueno, pues les traemos ahora una sorpresa a todos ustedes a petición de ustedes mismos. Estamos trayéndoles el dato de lo que es las estimaciones del impacto en el sector asegurador de los efectos de la pandemia. Lo estamos viendo a nivel tanto del seguro de gastos médicos como del seguro de vida. Aquí es muy importante hacerles a ustedes la precisión, pues, de que las metodologías actuariales con las que disponemos para un evento de esta naturaleza, donde hay poca experiencia reciente en México y en los asegurados en particular, pues estamos nosotros teniendo con ello, hay que tomar las cifras con reserva, porque hay limitaciones, dado que no hay eventos anteriores con base en los cuales podamos tener una mayor riqueza estadística que nos permita hacer estimaciones actuariales, tanto estadísticas como probabilísticas, que tengan mucho mayor solidez para hacer, por ejemplo, muchas corridas. Así es de que lo que estamos haciendo es tomar la experiencia de varios países y la estamos contrastando con la experiencia en México, y también lo que estamos haciendo es ver cómo está la experiencia dentro del propio México, el comportamiento de los meses anteriores, y haciendo una especie de espejo, pero con algunas consideraciones, como les digo, estadísticas y probabilísticas, y tomando en cuenta lo que ocurre en otros países, pues vamos haciendo dentro de ese espejo un pronóstico del comportamiento hacia adelante de este evento. Entonces, nuestros pronósticos al 31 de diciembre del 2020 son de que tendríamos el número de casos, estamos teniendo 3 escenarios, uno que va en 21,209 personas a quienes estamos haciendo indemnizaciones, otro en 24,065 y otro en 26,921. Esto, repito, es al 31 de diciembre y nos daría un rango, según los 3 escenarios que tenemos, de indemnizaciones entre 8,276 y 10,505 millones de pesos de aquí al cierre del año. Como vemos, pues ahora siguen muy semejantes los datos en montos indemnizados entre vida y gastos médicos, pero ahora va a empezarse, según estos pronósticos, a bajar un poco vida, pero a incrementarse un poco más gastos médicos. En el caso de vida, y tomando en cuenta las mismas consideraciones que les estoy comentando, estaríamos hablando de entre 33,642 fallecidos en el primer escenario, 36,053 en el segundo y 38,465. Con montos que podrían andar entre 7,348 y 8,402. Ustedes pueden decir, oigan, pero si ya estamos en la segunda semana de diciembre, pero recuerden que las cifras que les acabamos de presentar son las del cierre del viernes pasado. Estos pronósticos son para el cierre del 31 de diciembre. Y pues esta es una primera
presentación que les estamos haciendo a ustedes. Más adelante, ya entrado el año, haremos algunos otros pronósticos tratando de estimar este tipo de información hacia enero, luego febrero y luego marzo. Esperemos que les parezca interesante esta información. Nosotros creemos que sí, porque nos lo han venido pidiendo en varias conferencias de prensa. Así es de que pues estamos respondiendo a la petición de ustedes, reitero, con todas las limitaciones que pues el ser un evento que estamos experimentando por primera vez, hay limitaciones actuariales para poder hacer estas estimaciones. Muchas gracias, Recaredo. Tenemos una primera pregunta de Toño Hernández del Universal. Adelante, Toño. Gracias, buenos días, ¿me escuchan? Adelante, Toño. Dos preguntas, pues sobre estas cifras, Recaredo, que están presentando, digo, en el escenario más críticos, estaríamos hablando de más de 18,000 millones de pesos el impacto para al cierre del año. Digo, específicamente nadie esperaba un impacto tan grande para esto. Y digo, no sé, al final del año, ¿cómo estaría quedando el siniestro de COVID? Que estaría, no sé si ya entre los primeros 5 para la industria, ¿cómo lo están viendo en ese sentido? Y la segunda pregunta es sobre la inflación médica. Una aseguradora daba el dato de 16% para el año que entra. Yo quisiera conocer la postura de AMIS, más bien la visión de el impacto para el año que entra, considerando todo el entorno, considerando lo complicado que puede ser para la gente querer contratar un seguro en las actuales condiciones económicas. O sea, ¿es inevitable que esto se refleje en el costo de las primas? Muchas gracias. En efecto, Toño, y bueno, pues tú eres de los que nos habían pedido esta información, así es de que esperemos que les resulte útil, reitero. La estimación, si nosotros convertimos estos datos que les estamos dando en el escenario más pesimista, estaríamos llegando como a 900 millones de dólares al cierre de este año, de forma tal que todavía se seguiría situando en el sexto evento más caro a ese momento, a diciembre. Sin embargo, esto pues va a seguir evolucionando. Recordemos que el quinto, y lo tienen ustedes en la información que les dimos, el quinto evento más caro, que fue el sismo del Distrito Federal de 1985, fue de 951 millones de dólares en cifras actualizadas a valor actual, valga la redundancia. Entonces, pues al cierre estimaríamos entre 850 y 900 millones de dólares, pero el evento sigue evolucionando, en efecto. Respecto a la inflación médica, sí, nosotros, como hemos podido ver, la inflación médica privada, que es el dato al que haces referencia, está más o menos 3-4 veces la inflación médica general y el índice general de precios al consumidor. Y en efecto, el COVID, por muchos costos que tiene implícitos, entre otros simplemente el de la habilitación de seguridad al personal médico que atiende a los enfermos, que en el sector privado es muy estricta, sí está teniendo un impacto en los costos promedio de todos los siniestros, además de, como lo hemos comentado, pues este evento es más caro que otro tipo de enfermedades respiratorias. Entonces, esto tiene un impacto. Para el año que entra, depende mucho del comportamiento de las variables, entre otras la inflación general, pero sobre todo también el tipo de cambio, que según las estimaciones de todos los analistas va a estar razonablemente estable. Pues creemos que esta cifra que estás comentando podría ser el pronóstico de inflación. Respecto de los impactos en los precios, pues como ya lo hemos dicho en varias ocasiones, cada una de las compañías tiene su propia política de precios, dependiendo pues del balance entre cómo debe de absorber los costos de siniestralidad que espera y también por el otro lado pues qué tan competitiva pretende ser en el mercado en determinados productos. Entonces cada compañía va tomando sus propias decisiones
respecto de cuáles son los precios. Sin embargo, bueno, los costos que se están reflejando aquí sí vemos que son elevados, están teniendo un impacto relevante en el sector asegurador, pero en contrapartida, este año, simplemente hasta por capacidad hospitalaria orientada a COVID-19, muchas cirugías que pueden programarse y que se pueden diferir han estado difiriéndose. Entonces, ahí hay un pequeño efecto de compensación. En algunas compañías, los costos de la siniestralidad de estos médicos han sido más altos, pero en otros han sido menores, aún a pesar de hacer frente a lo que es COVID-19. Muchas gracias. Estás en mute, María Luisa. Perdón. Es Enrique Pardo de TV Azteca. Voy a leer su pregunta. ¿Qué porcentaje de incremento de casos COVID es de esta semana a la anterior? Y quisiera saber si ven alguna tendencia a la alza o a la baja. Pues en realidad no vemos ningún cambio en tendencia. En esta información que recibimos de parte de las asociadas, como yo mencionaba, probablemente en semanas posteriores sí veamos un incremento en la tendencia, pero hasta el día de hoy no vemos todavía eso reflejado en en las reclamaciones presentadas a las aseguradoras, tanto en vida y gastos médicos. Es la última pregunta que teníamos registrada. ¿Los voceros quisieran hacer algún otro comentario? No, pues no solamente agradecerles mucho su presencia a esta conferencia de prensa informativa y desearles a todos muy buen día y muy buen fin de semana. Y como bien las autoridades nos han reiterado, hay que tener cuidado, hay que tener mucha conciencia del distanciamiento y lo útil del uso del cubrebocas para pues tratar de mantener lo más controlada esta pandemia. Muchas gracias, buen día. Reiterar nuestro agradecimiento por su participación, su interés en la fuente de seguros y todo el trabajo que han venido llevando todo el año. Todavía tenemos de todos modos contacto en algunas otras conferencias de prensa en las siguientes semanas, en la siguiente particularmente. Y en efecto, pues como bien lo dice Juan, hay que cuidarnos todavía mucho. Este tiempo se vuelve un reto, porque pues los incrementos de casos también vienen dados por eventos importantes. Estamos acabando de salir de la secuela del Buen Fin y de el Día de Muertos, pero ahora viene pues todas las fiestas de fin de año, que además estamos desesperados por convivir y por poder celebrar el fin de año, que ha sido un año muy retador y muy complejo. Pero pues ustedes, que son tan importantes en lo que pueden ir llevando hacia la opinión pública, es importante reforzar la conciencia de que tenemos que cuidarnos. Y el uso de cubrebocas, estoy de acuerdo con. Tengan un muy buen día y un buen resto. Una disculpa, Recaredo. Clara Cepeda del Financiero quiere hacer una pregunta más. Ok. Adelante, Clara. Sí, gracias. Buenos días. Recaredo, disculpe que utilice la conferencia, pero me gustaría conocer su punto de vista, su opinión sobre lo que ya se aprobó la reforma de pensiones, tanto en la Cámara de Diputados como senadores, y un punto álgido ahí de la reforma era el tope máximo de comisiones. ¿Esto cómo se puede traducir en un precedente para el sistema financiero, el que se esté generando este tipo de topes máximos de comisiones? Gracias. Sí, Clara. Pues definitivamente tenemos que decir con toda apertura
que son muy negativos en toda economía los límites de precios, los topes de precios, crean grandes distorsiones. Hemos vivido épocas de controles de precios que a la larga han generado muchos problemas en el funcionamiento correcto y adecuado de la economía. Y pues regresar a este tipo de esquemas es algo que consideramos que no es conveniente. Es una tristeza que este tema no haya podido ser revisado, no obstante que hubieron muchas reservas al respecto, y además fue una recomendación, como bien lo saben ustedes, de la propia COFESE, en donde recomendaba que de la reforma se retirara esta parte, dado que pues no era indicado por esto que estamos comentando, y es un precedente peligroso hacia otros sectores. Por lo demás, la verdad, tenemos que celebrar esta reforma. Este elemento es muy negativo, sin embargo, todo lo demás tiene elementos muy, muy, muy positivos. Creo que estamos dando un paso muy importante con un gran esfuerzo por parte de todos los patrones, de todos los empleadores, para llevar del 6.5 al 15 gradualmente durante 7 años las aportaciones para la pensión, y esto pues va a llevar a que los mexicanos podamos tener una mejor tasa de reemplazo. Vamos a poder jubilarnos en vez de con un 30% de nuestro salario promedio, pues a un salario que puede estar cercano al 70%. Así es de que, o un poco más, dependiendo de la carrera salarial. Así es de que es una gran noticia, y eso también es importante destacarlo. Hay que poner todos los contrastes sobre la mesa, y es una reforma muy, muy positiva para México. Muchas gracias y felices fiestas. Gracias. Muchas gracias a todos, que tengan un estupendo día. Gracias, buen día. Gracias, María Luisa, gracias. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Muchísimas Ándale. gracias. Gracias, María Luisa. Y gracias a todos, muy bonito día.